Buenas tardes, gracias. Bienvenidos a esta plática relacionada con manufactura aditiva, que en realidad es el término correcto que debemos de estar dando para muchas de las tecnologías que estamos viendo aquí, para la construcción de piezas, nada más con la finalidad de intentar orientarnos en el tema. Pues yo creo que sería altamente deseable que comencemos por tener un mapa de lo que vamos a presentar. La manufactura aditiva, vamos a comenzar por decir qué es la manufactura aditiva, en realidad qué es lo que hace la manufactura aditiva, cómo lo hace. Después platicaremos un poquito del tipo de actividades que realiza particularmente el área de manufactura aditiva del CECADET, que es el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, en el sentido de manufactura aditiva, y posteriormente pasaremos a algunas conclusiones. Bueno, cuando nos preguntamos qué es la manufactura aditiva, particularmente estamos muy acostumbrados a ver pedazos de material que nosotros podemos tornear o podemos comenzar a desbastar, incluso como lo haría algún artista plástico que puede tener una piedra y puede comenzarla a tallar, está sustrayendo material, está desbastando, y la manufactura aditiva funciona de manera inversa. En lugar de quitar material, lo que plantea es agregar material de manera selectiva en los lugares donde necesitamos para generar piezas. Como concepto, pues en realidad es que así funciona la naturaleza. Incluso nosotros mismos nacemos siendo pequeños y por supuesto vamos creciendo y nuestro propio cuerpo va adicionando material, cantidad de estructura para hacer nuestros huesos, nuestros músculos. E incluso los caracoles así funcionan, ¿no? O sea, mediante la deposición de determinados minerales y algunos calcios va creciendo en realidad la estructura. Entonces, la definición formal es esta, ¿no? Es un proceso de unir materiales para hacer objetos eh, a partir de un modelo digital en 3 dimensiones e usualmente capa por capa. Todo esto, en realidad, cuando decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, pues seguramente un video vale más que 1000 imágenes, y los invito a ver esta pequeña reflexión relacionada con el tema.
Si se dan cuenta en esta producción, de hecho realizada por Disney con lo que podría ser el futuro de la manufactura aditiva, da pie a muchas especulaciones. Por supuesto, el estado del arte no se encuentra en ese punto, pero se presume que dentro de unos años, al menos estaremos persiguiendo llegar a esos niveles. Por supuesto, al final, como conclusiones y como parte de la mesa redonda, podremos discutir mucho con respecto al tema. Justamente, miembros del panel de la mesa redonda venimos llegando de un congreso en la Universidad de Berkeley, donde estuvimos viendo como el estado del arte relacionado con el tema de manufactura aditiva y seguimos sin estar en este punto, pero bueno, confío que más o menos estamos claros en lo que se refiere a la manufactura aditiva, en este proceso de generar piezas, y tratando de ser un poquito más claros. Bueno, pues sí, suena muy interesante poder estar fabricando tazas, particularmente cuando tienen un valor emocional estas tazas, pero si tratáramos de resumir únicamente algunos de los aspectos donde particularmente la manufactura aditiva tiene impacto, por supuesto en áreas de diseño, ingeniería, medicina y casi todas las que puedan surgir en la imaginación. Únicamente a manera de ejemplo, temas relacionados con el diseño. Sí, hay quienes promueven en realidad poder hacer diseño de joyería particularizado. Entonces esta joyería, pues cada quien podría ser dueño de sus propios diseños, ¿no? Algún día podría yo traer mi propio anillo Leopoldo Ruiz firmado por mí, hecho por mí y supongo que únicamente comprado por mí. Mis propios tenis, poder hacer también cuestiones de zapatos. Esto es muy interesante y me atreví a colocar una segunda imagen porque sí hay lugares en el mundo donde la gente está muy interesada en personalizar sus zapatos. Es uno de los principales elementos de confort y es posible como obtener exactamente la anatomía de la planta, sobre todo sometida a las cargas particulares de cada uno de los cuerpos, y eso podría ayudar a aliviar el confort. Cuestiones ornamentales, sí, pues habrá quien se le antoje traer en lugar de un brazalete una especie de artefacto incluso decorativo. Esto también podría tener indicaciones terapéuticas. Y finalmente, pues como incluso podemos ver como parte de las muestras que tenemos aquí enfrente, pues siempre está la posibilidad de hacer ropa, ¿no? Yo no sé quién sería el valiente de montar un poco de termoplástico montado en su cuerpo, pero bueno, al menos ya se han hecho intentos de vestir a la gente mediante la personalización de lo que puede hacer la manufactura aditiva. Pero yendo un poquito más, algunas aplicaciones, particularmente en nuestra área, que es la ingeniería, sí es posible pensar y diseñar muchas cosas que finalmente pueden validarse, al menos conceptualmente, cuando tenemos la pieza. Y aquí, conforme vayamos avanzando en la presentación y veamos diferentes tecnologías, vamos a ver por qué validar conceptualmente. Esto particularmente carcasas de motores, probar elementos de cadenas y poder verificar si estos tienen calidades al menos geométricas lo suficientemente buenas como para ser utilizados. Pueden imprimirse secciones de dispositivos que tienen movimiento y con esto verificarse si en realidad algo que estamos proponiendo podría o no llegar a funcionar. Por supuesto, un elemento tan avanzado como sería una turbina, y avanzado desde la perspectiva de los materiales que se necesitan, fabricado con plástico no es una opción, pero al menos permite verificar conceptos. Transporte personalizado, que es un tema que está muy en boga, sobre todo en grandes ciudades, incluso como la nuestra. Es posible intentar verificar o al menos validar algunos conceptos, como el caso de esta bicicleta que tiene algunas singularidades en su operación. Pues es más sencillo fabricarla con plásticos y poder ver si esta funciona o no funciona. Pero en realidad esta pieza particularmente me parece atractiva porque estamos hablando de metales. Es decir, sí, mucho de lo que estamos viendo aquí está relacionado con plásticos, pero el estado del arte en realidad está relacionado hacia materiales cerámicos y hacia metales, que veremos un poquito más adelante. De piezas particularmente que sí pueden funcionar, pueden hacerse producciones en materiales de alto nivel de ingeniería, titanio y algunas otras aplicaciones. Y el área médica, por supuesto, que es tal vez una de las principales áreas en las que se ha especializado el grupo en el que colaboramos en la universidad. Hacer implantes para procesos de cranioplastía, por supuesto. Esto tiene que ver con traumas, accidentes particularmente, pero también puede estar asociado a enfermedades o a problemas donde los huesos suelen dañarse tradicionalmente por procesos asociados a cáncer.
y la gente requiere de implantes, sí puede trabajarse con algunos implantes. Veremos algunas singularidades. Accidentes, las mandíbulas es uno de los elementos más complicados de nuestro cuerpo porque está sometido a un proceso de falla por fatiga, es decir, es algo que utilizamos muchas veces. Si nos ponemos a pensar en ese proceso teórico de masticar 40 veces cada uno de los bocados que damos, pues imaginemos cuántas veces nuestra mandíbula a lo largo de la vida tiene que trabajar. Entonces hay muchos intentos para gente que ha tenido fallas en mandíbula que pueden estar trabajando de manera constante. Se han intentado optimizar los diseños y sobre todo poder hacer la mezcla, que la parte oculta esté relacionada con metales y la parte expuesta pues sí tenga una apariencia lo más cercana a la realidad. Particularmente en la parte de implantes o prótesis incluso, se ha trabajado muchísimo. Desafortunadamente los accidentes están a la orden del día o por alguna circunstancia incluso ajena a accidentes propios, es necesario pensar en utilizar una prótesis y sobre este campo se ha avanzado mucho. ¿Qué tan buenas o malas llegan a ser las prótesis? En realidad, como tan buenos o malos llegan a ser los materiales con los cuales se trabajan. Y más adelante tocaremos el tema específico de los materiales con los cuales puede trabajarse, pero al menos como muestra, pues esta misma estructura, que es prácticamente la parte interna de un pie, pues puede trabajarse igualmente en plástico, como podría estarse trabajando en elementos metálicos. Y bueno, pues particularmente, ¿cómo hace o cómo funciona la manufactura aditiva? Bueno, veíamos que es un proceso en el cual nosotros trabajamos con un modelo digital, pero ¿de dónde salen esos modelos digitales? Tradicionalmente es un proceso exactamente igual, sin importar cuál es el origen del archivo, y ahorita vamos a platicar sobre el origen de los archivos. Tenemos un modelo en CAD, que son las siglas de diseño asistido por computadora en inglés, y lo que se hace es que ese modelo que ya tenemos en la computadora, lo que hacemos es, se hace una partición como si fueran una serie de rebanadas de este modelo, y estas rebanadas son procesadas para llevarlo a un modelo físico. Esto que en realidad se platica tan sencillo, está muy relacionado con este proceso. Una vez que yo ya tengo una pieza diseñada en la computadora, puedo yo girarla, analizarla, ver exactamente cómo funciona. Hago un proceso tradicionalmente de conversión a triángulos, que es un proceso de convertirlo en un archivo STL. Esos triángulos dan una representación completa de la superficie que a mí me interesa construir. Sin la necesidad de entrar en tecnicismos, lo que hace la máquina es justamente calcula cómo deben de ser esas rebanadas con las cuales hay que estar trabajando, y ya una vez que se tienen generadas las rebanadas, se puede trabajar con la orientación en la cual a mí me interesa estar construyendo esta pieza, y dependiendo de la orientación, por supuesto, puede haber mayor o menor cantidad de material que tendría que estarse colocando, y los resultados de estas famosas capas o rebanadas con las cuales tienen que trabajarse son muy diferentes. En este caso, ese es un despiece o una explosión de cómo serían todas las rebanadas que integran esa pieza. Y finalmente lo que hace la máquina durante el proceso de construcción pues es que va haciendo cada una de las capas, siempre partiendo de abajo hacia arriba. Y finalmente lo que resulta es en el diseño que nosotros teníamos construido. Bueno, y entonces estos archivos en computadora pues pueden tener diversas fuentes. La primera de ellas sería que nosotros nos sentemos y prácticamente con cualquier programa de diseño asistido por computadora, pues pensemos en una forma. Podemos pensar como los ejercicios que tenemos aquí afuera, podemos pensar en elementos mecánicos que tengan alguna función específica, incluso partir de algún boceto y poder trabajar a detalle. ¿Cómo se hacen estos procesos de diseño asistido por computadora? Bueno, independientemente del software con el que se trabaje, es este proceso de creación que tendríamos que estar trabajando, pero también es posible que estos archivos no necesariamente vengan del origen o del diseño de algo que yo esté planeando, sino de algo que ya exista. Este proceso de obtener la morfología o la forma de algo que ya existe puede hacerse mediante el uso de un escáner. Tradicionalmente funcionan con luz, aunque también los hay de palpación, es decir, pueden estar tocando las superficies. Y estos escáneres, que mayoritariamente utilizan luz láser, lo que hacen es la proyección de una cortina. Esta cortina es observada mediante un par de cámaras,
y eso finalmente nos puede dar como una recreación de lo que está pasando en la superficie. Nada más para tratar de hacernos una idea, este es un escáner y en realidad tal cual como si estuviéramos tomando una pistola de pintura y lo estuviéramos pasando por la superficie, este tipo de dispositivos tienen la posibilidad de adquirir la forma que a mí me interese. Ejemplo, las carcasas de teléfonos, ¿no? Puede ser, yo puedo digitalizar el teléfono y lo único que hago es la parte inversa y con eso pues ya tengo el diseño exactamente de una carcasa que pueda ajustarse de manera perfecta y es un proceso relativamente tan sencillo como lo que estamos viendo. Está proyectando esa luz sobre la superficie, en este caso no es láser, es de luz blanca, este escáner, y se pueden dar cuenta que existen algunas geometrías que pueden quedar un poquito abiertas, prácticamente con darle una mayor cantidad de pasadas o incrementar la densidad del escaneo, podemos obtener justamente esta forma que necesitamos tener. Pero también existe otro proceso mediante el cual podemos obtener esta información y esto sí es prácticamente el estado del arte que hay en el mundo, es utilizar un sistema de tomografía computarizada, tal cual como cuando nos enfermamos y nos mandan a hacer una tomografía para saber exactamente cómo estamos. Este equipo industrial, que es justamente este que está aquí, y que en la parte médica lo que hace es saca una radiografía de un determinado plano del cuerpo, y lo que hace es después saca 2 milímetros después, y después saca otra radiografía 2 milímetros después, y esta serie de cortes que está haciendo finalmente pueden integrarse para generar un volumen. Bueno, pues al igual este tipo de máquinas permite hacer lo mismo, pero con elementos industriales. Si vemos, este es particularmente el software que puede manipular el tomógrafo, y puedo yo partir de un diseño. No sé qué tan bien se ve la imagen, creo que la luz no ayuda, pero bueno, finalmente lo que está en el fondo es el plano de una pieza, y esa pieza, por supuesto, tiene asociadas dimensiones que nos permiten verificar o no si esa pieza está en tolerancia. Esa pieza, una vez que ya existe físicamente, yo puedo meterla al interior de ese tomógrafo, y lo que hace particularmente el tomógrafo es mediante la proyección de esos rayos X y la rotación de esa pieza, puedo yo generar exactamente una visión en 3 dimensiones de lo que representa ese volumen, y puedo hacer muchísimas cosas con esa información. Puedo convertir ese proceso a triángulos, como lo veíamos hace un momento, para replicar esa pieza, pero también me permite hacer un análisis completo de cómo está esa pieza por dentro, y si yo ya sé cómo está esa pieza por dentro, puedo incluso medirla o medir cavidades que tradicionalmente no podría hacerse por otro método, y gracias a que todo se encuentra registrado dentro de una computadora, yo puedo cotejar estas medidas que se están obteniendo particularmente con el diseño original y obtener si existen desviaciones o no con respecto al modelo originalmente planteado. Bueno, entonces, si consideramos que el origen del archivo puede ser prácticamente por estas 3 diferentes fuentes, o 2 en general, uno es hacer nuestro propio diseño y el otro es obtener información sobre modelos que existen, pues de qué manera puede trabajarse o qué tecnologías existen para la generación de manufactura aditiva. Es un proceso que estamos colocando únicamente a la fotografía de lo que ocurrió de 1987 a prácticamente el año 2000, aunque por supuesto esto ha seguido avanzando de manera importante. ¿Por qué colocamos 1987? Porque es justamente cuando un proceso llamado estereolitografía, que es considerado como el papá de todo el proceso de la manufactura aditiva, comienza a funcionar. Y este proceso de estereolitografía, pues nuevamente creo que un video puede ser mucho más claro de lo que en realidad representa el proceso. A ver si está funcionando muy bien, ¿no? Le podemos echar la culpa a la red, por supuesto. Bueno, no importa, no está funcionando, pero con todo gusto se los puedo explicar. Particularmente lo que tenemos es una resina que es llamada fotosensible, es decir, es algo que es líquido, pero cuando le pega la luz de manera concentrada en un determinado punto tiende a solidificarse. Esta condición lo que hace es que nos permite tener la proyección de un rayo de luz o de un haz de luz en un determinado punto, y ese punto lo hacemos sólido. Me desplazo al punto siguiente, lo puedo hacer sólido. Y si esto lo hago de manera rápida y continua, puedo ir yo solidificando material que se encuentra líquido dentro de una tina, y conforme voy avanzando se va haciendo sólido.
Este proceso fue prácticamente lo que detonó los procesos de manufactura aditiva en 1987. Sin embargo, más adelante en el tiempo existió el desarrollo de otro tipo de tecnologías, particularmente FDM, que es mucho de lo que estamos viendo en esta sala, que consiste en tener carretes de material que llamamos material de modelo. Este material de modelo puede extruirse y una vez que se extruye este material de modelo permite la construcción de piezas. Nuevamente el video no está funcionando. Muy bien, esta presentación está salada. Muy bien, lo que hace este proceso de hilo es particularmente tomar el material, tradicionalmente termoplásticos, como los carretes que tenemos justamente aquí afuera, y estos carretes lo que hace es los lleva a una boquilla y los hace tan delgados como el grueso del hilo de un cabello, en el mejor de los casos, y funciona exactamente igual que cuando éramos niños y comenzábamos a dibujar un dibujo en 2 dimensiones. Primero rellena el contorno y después, mejor dicho, primero traza el contorno y después comienza a hacer el relleno de toda la parte interna. De esa manera, una vez que termine esa capa, se desplaza la máquina un poquito hacia abajo, hace el siguiente contorno y comienza a rellenar el material. Este proceso de adición de material de alguna manera se ha convertido en el rey. Desde 1992 existe la comercialización de este tipo de tecnologías. La patente, por supuesto, que tiene una vigencia de 20 años, caducó en realidad en el 2012 y justamente por eso, a partir de eso, hubo un boom impresionante de máquinas. Ahora todos hacemos máquinas de manufactura aditiva, al menos por hilo, que lo hace bastante interesante. Existen otra serie de tecnologías, particularmente las de metales, que han tenido un importante crecimiento también, que vamos a tratar más adelante, y este otro video tampoco. Pero particularmente esa tecnología que no tuvimos la oportunidad de proyectar está relacionada con una adaptación de los procesos de impresión por inyección de tinta, tal cual como funcionan en una impresora que podríamos tener en casa. Lo que cambia el concepto es que en lugar de tener una tina llena de este material fotosensible o que es sensible a la luz para solidificarse, lo meto en pequeños cartuchos y únicamente aviento la cantidad de gotitas necesarias donde yo las requiero. Y lo que pasa detrás de estas gotitas es una lámpara ultravioleta, una luz UV, que permite justamente la solidificación de estas resinas, y a partir de eso puedo yo nuevamente ir generando piezas. Materiales que se pueden trabajar hoy en día mediante manufactura aditiva, por supuesto polímeros, cerámicos, papel, materiales compuestos. Ya existen máquinas que pueden trabajar manufactura aditiva con fibra de carbono o fibra de carbón, y particularmente cera, que es una de las aplicaciones tal vez más atractivas para cuestiones de joyería o incluso para hacer elementos metálicos de manera indirecta. Yo puedo hacer una pieza de cera, la coloco dentro de un molde, vacío el metal, se desaparece la cera, se llama un proceso cera perdida, y puedo tener la posibilidad de tener una pieza metálica directamente elaborada. Muy bien, y dentro de este panorama, o dentro de estas posibilidades, ¿qué es exactamente lo que tenemos en el CECADET de la UNAM? Tenemos sistemas de digitalización, contamos con escáner, de hecho contamos con 3 diferentes escáneres para la posibilidad de digitalizar piezas. Tenemos un tomógrafo asistido por computadora, justamente el que vieron en las imágenes de hace un momento, y tenemos equipo de manufactura aditiva. Tenemos una máquina por cera que está recién por llegar, tenemos una máquina que trabaja justamente estas resinas que son depositadas como un proceso de inyección de tinta, y tenemos por supuesto máquinas de hilo o de tecnología FDM. Y para muestra únicamente un botón, una de las muchas cosas en las que trabaja particularmente el CECADET es en apoyo a hospitales, particularmente al Hospital General, que es uno de los hospitales de escuela de la propia universidad. Este caso fue un caso muy complicado. Es un paciente que, como pueden ver, tuvo el crecimiento de un tumor que obstruía la parte de respiración, estaba afectando la parte ocular, es decir, los soportes de las órbitas, la parte del paladar, y bueno, pues había que retirar ese tumor, pero al retirar ese tumor, pues también se tenía que retirar una parte del hueso, que era una situación muy complicada, y aplicando este tipo de tecnologías, particularmente lo que fue posible hacer es, teníamos un elemento en tomografía, se pudo
tener la información suficiente con la cual era posible retirarle todo el material óseo al paciente. A partir de eso y contando con información de un paciente sano, fue posible ajustar las dimensiones. De hecho, por aquí está Homero, que fue el papá de este caso de estudio. Es posible generar un implante que pueda asociarse a este paciente enfermo y lo que se hace es un ajuste dimensional y finalmente se define en este proceso de diseño asistido por computadora cómo debería de ser esta careta para que sea implantada al paciente. Al ver esto, pues, se pueden imaginar que fue una cirugía muy larga, hubo que quitar ojos, hubo que quitar una serie de cosas para después volverlos a colocar en su lugar. Y finalmente, pues lo que tenemos es la base que permitió el desarrollo del implante, que es justamente el que se sostiene en la mano una vez que ya está construido. Este implante está realizado en un polímero indirecto, es decir, no es algo que la aplicación directa de manufactura aditiva pueda hacer, pero sí genera la herramienta para que pueda trabajarse ese implante. Y ese es uno de los muchos casos que pueden trabajarse con este tipo de tecnologías. Muy bien, se está saltando aquí la parte de conclusiones. Muy bien. Y es aquí donde tal vez deberíamos de detenernos un poquito a platicar. Lo positivo de las tecnologías de manufactura aditiva, por supuesto, es que es una herramienta que nos permite la materialización de ideas de manera ágil. Lo podemos ver aquí, desarrollar aplicaciones incluso para el iPad que puedan estar trabajando con eso, ¿sí? Muy atractivo, muy visual, y bueno, queda como una herramienta que se coloca al día en ese sentido. Cada día son más accesibles, hay máquinas incluso que se venden o se comercializan el día de hoy para armar. Y por supuesto que tiene propiedades de representación ilimitadas, es decir, prácticamente lo que se me ocurra es posible generarlo en este tipo de equipos. Sin embargo, yo creo que como todo también tiene un poquito de sombra en el sentido de qué es exactamente lo que esto verdaderamente permite hacer. Existe mucha distorsión en cuanto a la información con relación a la posibilidad de lo producido. Una cosa es que yo pueda generar prácticamente lo que yo quiera y otra cosa es que esto que yo quise hacer verdaderamente pueda aplicarse. Como veíamos, por ejemplo, en el caso de la turbina, sí, puedo yo diseñar prácticamente la turbina que sea, pero no necesariamente esos materiales me van a permitir tener una turbina que funcione como necesariamente se necesita, o incluso aunque mucho hubiéramos querido hacer en pro de uno de los muchos pacientes que tuvimos la oportunidad de colaborar en su reconstrucción del Hospital General, por más de que contemos con la tecnología de punta, no necesariamente eso puede aplicarse directamente al paciente. Entonces, eso nos invita a ser como muy prudentes en que sí, puedo hacer muchas cosas, pero no necesariamente esto que puedo llegar a construir va a llegar a resolver un problema. Y ese punto me parece importantísimo de hacer hincapié porque es como cuando somos estudiantes y finalmente decidimos que por comprar una computadora y una impresora en nuestra casa, pues vamos a ser los estudiantes más brillantes de nuestra clase. Pues no, la verdad es que no necesariamente es una representación de la realidad. Sí, contamos con una herramienta, es cierto, pero no necesariamente esa herramienta viene a hacernos ni los mejores administradores, ni los mejores psicólogos, ni los mejores ingenieros. Otra desventaja es que el mercado comienza a verse saturado con equipos que tienen posibilidades muy limitadas y tienen un poco nivel de uso. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de comprar una impresora en nuestra casa el día de hoy, que prácticamente ya todo lo manejamos de manera electrónica, e imprimimos un documento una vez al mes, pues yo los invito a reflexionar cada cuánto podríamos llegar a estar haciendo una impresión de un dispositivo físico en nuestro propio domicilio. Yo creo que de alguna manera la idea romántica que aparecía en el primer video, donde el chico lo que hacía es iba con su dispositivo digital a centros de impresión un poquito más grandes que pueden dar servicio a muchas personas y finalmente de ahí puede obtener la pieza que necesita, pudiera llegarse a vislumbrar como un servicio un poquito más útil. Todos aquellos que nos gusta la cocina y nos hacemos un montón de cachivachas para cocinar y solamente sacamos la pavera una vez al año, ¿no? Podemos hacernos una idea que las máquinas de manufactura aditiva podrían llegar a tener un nivel de uso igual si cada quien tuviera una en su domicilio. El futuro, ¿hacia dónde se dirige esto? Bueno, por supuesto, la parte en la que más se está trabajando a nivel mundial
está relacionado con materiales, nuevos y mejores materiales, cada vez que tienen un nivel de solidificación más rápido, es decir, podemos hacer impresiones más veloces, podemos tener materiales de aplicación real. Las máquinas de metal el día de hoy están trabajando en titanio directamente aplicado de grado médico, sí, sí es cierto, pero son equipos que valen más allá del $1.000.000 si estamos interesados en un juguete de ese tipo. Vamos a hacer un mejor conocimiento de las propiedades físico-químicas de los productos realizados, es decir, máquinas como las de estereolitografía que trabajan con resinas muy entre comillas misteriosas que finalmente se solidifican ante la luz, pues no necesariamente es el plástico que podemos dejar puesto en nuestro celular debajo de la luz del sol en el tablero del auto porque tiende a tener deformaciones geométricas debido a este fenómeno de sobreexposición a la temperatura y a la luz. Y por supuesto, algo que está muy en boga ahorita a nivel mundial o en el ámbito mundial está relacionado con la normalización de estos equipos y en realidad qué tanto pueden y deben estar haciendo y hasta dónde se encuentran los límites. El estado del arte, y eso sí se los podemos platicar de buena fuente, es que los procesos combinados, es decir, los que están trabajando procesos de adición, diagonal sustracción, para estar dando tolerancias dimensionales y poder trabajar con materiales de aplicación directamente, tanto en cuerpo humano como en piezas de ingeniería, son el estado del arte. Son equipos que pueden estar depositando material, sin embargo pueden absorber estos errores a la hora de estar depositando el material mediante una técnica sustractiva que únicamente lo que hace es poner a punto esto que estamos construyendo. Y finalmente yo creo que esto más que una plática da pie a una mesa redonda donde puedan existir muchas preguntas específicas relacionadas con el tema. Por supuesto, es muy sencillo hablar del impacto del Internet del día de hoy, que ya se ha vuelto parte de nuestra vida, pero hace 30 años, cuando se debatía del Internet y hacia dónde se iba a encaminar, pues en realidad cada quien tenía una idea y nadie vislumbró Facebook y nadie vislumbró muchas otras cosas que finalmente llegaron a ocurrir. Algún día vamos a imprimir nuestro almuerzo en una máquina de manufactura aditiva. Yo particularmente en este momento no me comería algo impreso en una de estas máquinas, pero pues siempre hay valientes, ¿no?, que se apuntan a hacerlo. Y bueno, no pretendería tratar de dar mayor información que la que desafortunadamente no pudo verse en los videos. Estos son nuestros puntos de contacto. Si alguien tuviera algún interés en particular, por supuesto, somos un área que da una parte de servicio social, brindamos apoyo a los proyectos internos de la universidad, pero también damos mucho apoyo hacia la iniciativa privada en temas particularmente de manufactura aditiva y por supuesto que junto con mis colegas estamos abiertos a recibir cualquier pregunta que pudieran llegar a tener con respecto a lo que explicamos o que pretendí transmitirles en este momento y con respecto a cualquier otra cosa, por supuesto, son bienvenidas. Muchas gracias por su atención.